Vamos a dar lectura a Hechos 1. Hechos 1. Vamos a leer un poquito. Hechos 1. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, a hacer y a enseñar. Hacer y enseñar. No solamente es hacer, pero tampoco es solamente enseñar. Hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nos detenemos ahí. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban todos, ¿verdad? Expectantes de lo que iba a ocurrir después de la ascensión del Señor, la crucifixión, resurrección. Y para comprender un poquito esta pregunta, tenemos que ver un poquito el contexto que estaba ocurriendo en Israel en ese momento. Y en ese momento Israel había pasado por distintos dominios de distintos imperios. Ellos habían sido dominados por el imperio, por egipcio, asirio, babilónico, persa, griego, y el último es el imperio romano. Ellos habían sido cautivos de esos imperios. ¿Y qué pasaba? Que Israel estaba esperando ese Mesías que los iba a liberar. Y ellos estaban esperando a alguien, posiblemente un político, alguien de gobierno que viniera con un ejército, y se metiera mano y derribara a todos los ejércitos y entonces levantara ese, porque ellos recordaban lo que era el Israel cuando estaba David. Y ellos pensaban que se iba a restaurar de nuevo ese gobierno. Así que los mismos discípulos se preguntaban, Jesús, tú vas a restaurar, tú vas a restaurar. ¿Será que ahora sí? ¿Será que ahora sí? Sin embargo, ellos aún no diferenciaban todavía la enseñanza de lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos. Ellos estaban todavía con ese, ¿verdad? Lo que se les había enseñado, al anhelo que todos estaban esperando que ocurriera en Israel. Estaban hablando de dos reinos en ese momento. Vamos a continuar leyendo. En el versículo 7. Y les dijo, no os toca, esto fue lo que Jesús respondió, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Los discípulos esperaban una respuesta de una necesidad de pueblo. Necesitamos esto como pueblo. Pero sin embargo, Dios les estaba hablando sobre un reino aún mayor, que hablaba del reino de los cielos. Y ellos, Israel, estaba esperando su redención, su establecimiento, su soberanía como pueblo. Pero sin embargo, Dios estaba ya planeando las misiones globales. Ya Dios estaba acomodando cómo iba a llevar la salvación a las naciones. Y eso es lo que aún los discípulos no podían ver. Jesús establecería su gobierno muy pronto. Pero mientras tanto, Jesús hablaba de un Pentecostés. Jesús miraba a las naciones. Y ahí comenzó la misión global. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa la palabra poder? Para poder comprender un poquito más lo que Jesús se estaba refiriendo. Poder no es sentirse que lo puedes hacer todo. O sea, sí, ¿verdad? Ah, yo soy fuerte. Voy a jalar este saco de papas, yo soy fuerte. Y luego andamos con dolor de espalda. Ay, yo voy a mover este mueble porque soy fuerte. No, Jesús no hablaba de esa fuerza física. Jesús hablaba lo que en griego decía es dunamis. ¿Okay? Eso significa, lo voy a leer, una fuerza activa, una capacidad sobrenatural, una habilidad para lograr algo, un poder milagroso, energía divina en acción o alguna fuerte potencia. De allí deriva el término dinamita, que es una potencia explosiva. Es una fuerza explosiva y transformadora. Cuando Jesús decía recibiréis poder, no le estaba diciendo vas a ser más fuerte. Está diciendo que iba a venir una fuerza sobrenatural. Iba a venir algo fuerte que iba a comenzar a crear una dinamita, una explosión con potencia y que iba a provocar una transformación. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir Jesús en Hechos 1:8? Dice que cuando recibirás el poder, ibas a tener el poder para testificar, ibas a poder tener esa capacidad sobrenatural para hablar de Cristo, para testificar y predicar. Recordemos qué pasó con los discípulos cuando Jesús fue crucificado. Fueron llenos de temor, se escondieron. Y aún siendo discípulos y aún sin haber visto a Jesús hacer milagros, predicar, enseñar, ellos cuando se vieron que estaban siendo perseguidos, ellos se escondieron y se llenaron de temor. No me malentiendan, yo creo que cuando ellos se juntaron, el ánimo que tenían era, hay que echarle ganas. Mira, acuérdate,
Mira, manito, acuérdate. ¿Ves? Entre ellos se animaban porque estaban esperando la promesa. Todavía no llegaba el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver la diferencia entre cuando nosotros conocemos del Señor, cuando el Señor nos llama, cuando conoces del Señor, eres discipulado, pero hay una gran diferencia cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver el ejemplo de Pedrito. ¿Se acuerdan de Pedrito, de Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro, Jesús cuando lo llamó y le cambió de nombre, dijo, te llamas Simón, te vas a llamar Pedro. Él era pescador, tenía un oficio, él era pescador. Ven, sígueme, vamos, suelta tu red, vente, sígueme. ¿Cómo era Pedro antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era Pedro antes de ser discípulo de Jesús? La palabra dice que él era impulsivo, o sea, él tomaba decisiones atrabancadas, posiblemente era colérico, una mezcla de colérico con sanguíneo, algo así, que lo hacía actuar impulsivamente. Hay caracteres que son fuertes, pero en el caminar, cuando conoces de Jesús, escucha la palabra, escucha las enseñanzas, ese mismo carácter, ese temperamento que se te definió desde que tú naciste. Pero a veces las circunstancias de la vida pues van modificando una que otra cosa, ¿verdad? Pero cuando llegas a los caminos del Señor, entonces comienzas a moldear. ¿Verdad? Pero Pedrito era bravo. Pedro era de los que decían, toma y tenga, y si yo voy, voy. Al fin y al cabo era pescador. Ellos se atrevían a meterse a mar abierto. ¿Verdad? No había la tecnología que hay ahora. Ahí va a llover, no salgo. Ahí va a llover, quizá un poquito de gotitas, pero no, en ese entonces no. En ese entonces tenías que conocer ¿verdad? La atmósfera, a ver, se ve que llueve, pero ¿y si llueve más si estás en alta mar? ¿Verdad? Se enfrentaban retos y tenía su carácter. Así que las circunstancias lo moldearon. Esta soy yo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando conoció a Jesús? Aprendió de la palabra, se fue un discípulo de Jesús. Era un hombre que al ser impulsivo, pues, vamos a decirle que se volvió apasionado. Para que se oiga bonito, ¿no? De impulsivo se volvió apasionado. Yo hago esto por Jesús. Yo voy aquí hasta los confines de la tierra por Jesús. ¿Verdad? Pero esa misma pasión, ese mismo amor lo hacía todavía, pues, tomar decisiones que posiblemente no era el tiempo. Pero fue el que fue valiente y cuando vio a Jesús que venía a la barca en medio ¿qué es eso? Todo el mundo pensó que era un fantasma y él dijo, espérate, yo voy, ahí voy, agárrame, ahí voy. Y empezó a caminar en el mar. Ustedes saben, yo no sé, yo a veces me lo imagino tipo película. Mi mente a veces es muy volátil, pero yo a veces pienso y digo, ¿qué pasó en esa agua para sostener el pie? O sea, esa fe de decir, sí, fue un impulso, un apasionado, pero esa fe que detonó que el mar, el agua, quizá cambiara su sustancia, perdón, no, ahora se me fue la mente, pero su compuesto, o sea, de sólido, quizás volvió, de líquido fue sólido. O sea, cambió la estructura. Gracias. O sea, cambió. Porque iba atrás del Creador. Así que si vas atrás del Creador, no te puedes sorprender. Él puede transformar el líquido a sólido. Él puede multiplicar donde no hay, donde hay. Él puede poner en la moneda al pez. Él puede hacer que muchos peces se multipliquen para cubrir la necesidad de su pueblo. Ese Pedrito que vio todos esos milagros, que vio a Jesús liberar a personas endemoniadas, aquel Pedrito que vio que Jesús resucitó muertos,
Él era un hombre que deseaba agradar a Dios, que él deseaba agradarlo. Fue tanto así que fue el primer discípulo que reconoció que Jesús era el Cristo, que Jesús era hijo del Dios viviente. Ese era el impulsivo pescador que se volvió un discípulo apasionado y amado, que amaba a Jesús. Se volvió uno de los más cercanos de Jesús. Pero aún continuaba su carácter siendo moldeado. O sea que nos está diciendo que no importa si eres discípulo, tú sigues en entrenamiento. No importa que seas discípulo, nuestro carácter sigue siendo transformado. No lo sabemos todo. Estamos siendo moldeados constantemente, porque mientras vivamos en este planeta, nos vamos a ver rodeados de un sinfín de influencias que vamos a tener que estar constantemente buscando del Señor, quitando, arrancando. Ese mismo Pedrito, apasionado, fue el mismo que por un arranque le cortó la oreja a un soldado. Pero Jesús en su gran amor que dijo, Pedro, ay, mi hijo, no, me vas a meter más en problemas. Mira para que aprendes. Cogió la oreja, se la pegó. Eso es como cuando los nenes tiran algo. Nena, recoge los juguetes. Ay, que iba con el Creador. Espérame, toma tu oreja. Ahí está. Se resolvió el problema. Tienes que aprender, muchacho, eso no se hace. Con su gran amor. Jesús sabía lo que ya iba. Jesús sabía. Y aún así te sigue enseñando. Y aún así le seguía enseñando. Pero era Pedrito. Pedro tenía su carácter. Pero diga conmigo, todo cambió. Pero todo cambió. ¿Cuándo cambió? Vamos a descubrirlo. Hechos 2. Vamos a leer en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Diga conmigo, estruendo. Un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Diga conmigo, todos. Todos recibieron. ¿Cuándo cambió? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Todo cambió cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de que el Espíritu Santo llegara, estaban todos unánimes juntos, buscando algo que aún no sabían que era una promesa. Estaban todos juntos, pero tenían temor. Todavía había inseguridad, todavía no había tanta incertidumbre. Pero todo cambió cuando llegó el Espíritu Santo. La vida de Pedro cambió cuando llegó el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Antes Pedrito, aquel apasionado, aquel hombre que amaba a Jesús, aquel hombre que dijo, yo no te voy a negar. Yo no lo voy a hacer porque estoy apasionado. Yo no lo voy a hacer porque te amo. Yo no lo voy a hacer. Pero aquel que lo sabía todo sabía que iba a pasar. Y aún así te amó, aún así lo amó. ¿Por qué? Porque sabía que venía un cambio para Pedro. Porque sabía que venía un tiempo donde Pedro iba a cambiar. Así que Dios no te va a juzgar en tu estado de hoy. Porque Él sabe que viene un postrer mayor y mejor. Porque cuando llega el Espíritu Santo, la vida es transformada. Cuando llega el Espíritu Santo, la vida es cambiada. ¿Cómo?
Antes tenían temor de hablar de Jesús, se escondieron, pero cuando llegó el Espíritu Santo, Él los capacitó para hablar a miles, para testificar sin temor. Y ahí está el discurso magistral de Pedro, cuando él se levanta en autoridad y hablar. Eso es lo que hablaba en Hechos 1, que vendría poder, porque ese temor se iba a ir, esa inseguridad se iba a ir y lo iba a revestir de una autoridad para levantarse y hablar y testificar de quién era Jesús. Antes él era impulsivo. Él empezó a ser un hombre con dirección. Comenzó a escribir. Comenzó a dirigir la iglesia. Pedro comenzó a caminar con la llenura del Espíritu Santo y comenzó a predicar. Dice la palabra que su primer discurso, nada más, nada menos, como unos 3,000 se convirtieron. Nada más. Sanó a cojos, sanó a enfermos. Dice la palabra que aún con su propia sombra, cuando la gente oía, y viene Pedro, sacaban a los enfermos para que cuando pasara, por lo menos, la sombra lo tocara. Pero no era Pedro. Era lo que él fue lleno. No era Pedro. Pedro solamente fue el vaso que fue lleno de ese poder que se llama Espíritu Santo. Y es la promesa que el Señor nos ha entregado y que sigue vigente hoy en día. Hechos 1 es la preparación, la promesa y la espera. Hechos 2 es el cumplimiento, poder y el comienzo de una iglesia que se iba a expandir, que iba a crecer. Porque aun cuando Israel esperaba su soberanía como nación, Jesús planeaba, el Señor estaba planeando una redención para el mundo entero antes de su venida. ¿Qué nos demuestra la historia de Pedro? Que Dios llama a gente imperfecta, gente que se puede equivocar, personas que aún siendo discípulos podamos entender que nuestro carácter está siendo formado y transformado, pero con hambre para ser llenos de su Espíritu Santo y ser transformados para cumplir una misión. El poder en manos de una persona que no tiene un carácter correcto es un peligro. El poder se puede volver control y dominio, y eso oprime la obra del Espíritu Santo. El poder no es una exhibición personal, porque no venimos a exhibir, venimos a exhibirlo a Él. Venimos a que Él sea glorificado. El poder se nos ha entregado por medio del Espíritu Santo para cumplir una misión, glorificar a Dios y servir a otros, para expandir el reino de los cielos y para ser transformados. La llenura del Espíritu Santo es lo que nosotros debemos pedir para ser capacitados, para cumplir la misión que Él nos ha entregado. Hay muchos discípulos, y hay muchos amantes y apasionados por el Señor. Pero no es hasta que somos llenos de su Espíritu Santo que nuestra vida va a cambiar. No es hasta que somos llenos de su Espíritu Santo que entonces vamos a cumplir esa misión. Hay etapas que nos vemos estancadas y uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué está estancado esto? ¿Por qué no crece? Señor, ¿qué pasa? Son los mismos ciclos, los mismos patrones. ¿Qué es lo que está pasando?
yo te amo, yo te sirvo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí viene el tiempo de intimidad. Cuando entramos al Señor, dice, necesitas que dejes al Espíritu Santo entrar y comience a ordenar todas las cosas en tu vida para que entonces Él cumpla su propósito en ti. Y Él te va a capacitar. Él te va a capacitar. Él te va a enseñar. Él te va a revelar lo que el Padre anhela de ti. Te va a enseñar. Y si hay áreas que hay que ajustar, Él te va a ayudar. Pero cuando somos llenos de su Espíritu Santo, viene ese poder para alcanzar, para declarar. Y donde estábamos temerosos y donde estábamos inseguros, el Señor pone una voz de trompeta en nuestra boca para hablar y testificar. Y eso es lo que el Señor me hablaba para esta casa. Que el Señor nos leva, que se venga una visitación de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y venga una llenura nueva y fresca de su Espíritu Santo para movernos y alcanzar. El Señor está hablando en esta casa de misiones. Sabemos que hay un tiempo, pero Él aquí para ser capacitados. Henos aquí, Señor, para alcanzar las naciones. Comenzamos con Ponce, nos extendemos a las demás ciudades, alcanzamos en el radio de Puerto Rico y nos extendemos a las naciones. Nos extendemos, porque eso es lo que viene a ser la llenura del Espíritu Santo. Es una catapulta. Es una catapulta. Y Él nos llena y nos impulsa. En el nombre de Jesús.